Adelante, hermana. Ya. Amado Señor, aquí estamos tus hijos, Señor, invocando tu divina presencia en este tiempo, en nuestras vidas, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, reconociéndote, Señor, como nuestro único Padre Celestial, el Rey de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos reunidos en tu santo nombre, Señor, como a ti te agrada, Padre Santo, unidos en el amor tuyo que tú nos dejaste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Estamos clamando por tu presencia en nuestras vidas, no solamente en este momento, Señor, sino que tú te quedes siempre con nosotros. Tú sabes, estamos en momentos difíciles, situaciones de personales y también, Señor, en nuestros países. Padre Santo, clamamos a ti, confiamos y creemos en ti. Con tu ayuda, Padre, te pedimos tu Santo Espíritu para nuestro pastor Domingo, Señor, que él, Señor, ungido por ti, nos exponga tu palabra, nos afirme, nos aclare cualquier duda y se quede, Señor, todo lo que él tiene, lo que tú tienes a través de él en nuestras vidas, dándote la honra y la gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estudiar con el título Una gran labor en Tesalónica. Y la cita bíblica que estaremos compartiendo es el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 1 hasta el verso 9. Repito el título, Una gran labor en Tesalónica. La ciudad de Tesalónica también pertenece a la región de Macedonia. Recordemos que Pablo y Silas estaban en una situación muy especial en el Asia Menor, donde les fue prohibido por el Espíritu hablar, predicar el Evangelio, y fueron llamados a Macedonia para entonces ayudar en una necesidad que había allí. Ya habían visitado la principal ciudad de Macedonia, Filipos, y ahora se estaban trasladando a otra ciudad perteneciente también a Macedonia, llamada Tesalónica. Esta era la ruta siguiente que el Espíritu Santo había establecido para el trabajo evangelístico que ellos debían realizar. En esta ciudad, hermanos, en Tesalónica, a diferencia de Filipos, sí había una sinagoga. Así que Pablo y sus compañeros, menos Lucas, recuerden que Lucas comenzó a acompañarlos a ellos en el viaje, pero ahora todo parece indicar que Lucas, no los estuvo acompañando. Recuérdense que andaban Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, pero vamos a ver por qué digo que no. Lucas no los acompañó a Tesalónica. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 17, verso 1. Hechos 17:1. 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Noten que Lucas dice pasando, no dice pasamos por, como si... Noten, para que vean a lo que me estoy refiriendo, por ejemplo, en el capítulo 16, verso 11, miren lo que dice: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo. Lucas está incluyendo en el verso 11
del capítulo 16. Sin embargo, aquí dice pasando, está hablando de ellos. Lucas no estuvo aquí. Parece ser que de Filipos, por alguna razón, se fue a otra parte, otra actividad para hacer. Así que, pero bueno, tomando esto en cuenta, el punto importante aquí en Tesalónica es que había una sinagoga. Ustedes recuerdan el lugar donde Pablo comenzó su trabajo en Filipos. Fue a la orilla de un río donde se reunían las mujeres los días sábados, y allí pues se desarrolló esta actividad. En Tesalónica había una sinagoga, y donde hay una sinagoga hay judíos, ¿verdad? Y no estamos desacreditando a los judíos, pero en el caso bíblico donde había judíos, había problemas. Y es lo que nosotros vamos a ver acá. Así que Pablo y Silas y Timoteo se reunían cada sábado con los judíos que asistían. Y vamos a ver lo que pasaba allí. Quiero que leamos ahora el verso 2 de este capítulo 17. Beatriz. El capítulo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Así que fueron a la sinagoga, y sabemos bien que los sábados son los días de reunión en las sinagogas. Así que dice aquí la palabra de Dios que por 3 semanas, por 3 días de reposo, Pablo discutió con ellos, se reunía en aquel lugar. ¿Qué buscaba Pablo en aquel lugar? Buscaba ganar los judíos para Cristo, que los judíos conociesen al Señor. Así que estaba allí reuniéndose, y Pablo empezaba a predicarle el evangelio, empezaba a predicarle la palabra de Dios. Dice aquí que Pablo discutía con ellos, pero aquí discusión no tiene nada que ver con ofensa, no tiene nada que ver con pleito, una discusión abierta, y una discusión analizando algunos aspectos de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué discutían? Vamos a ver lo que ellos discutían, y vamos a hallar cuál era la razón de la discusión en el verso 3. Así que alguien le hace el verso 3 para que empecemos a detallar todo esto. Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo les hablaba a ellos en contra del concepto tradicional de los judíos, los cuales esperaban un Mesías guerrero. Es importante, hermano, que nosotros tengamos claro en nuestra mente por qué la figura de Jesús chocó tanto con el concepto judío, con la religión judía, con las tradiciones, con las creencias de los religiosos judíos, porque ellos esperaban un Mesías guerrero. Ellos estuvieron esperando un Mesías que viniera, los liberara del yugo romano y pusiera a Israel como la gran nación del mundo. Un pueblo que lo único que había hecho era desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios, pero la persona a veces no mide en realidad su comportamiento, sino que siempre el ser humano piensa que se merece lo mejor, aunque no se comporte de la mejor manera. Somos exigentes, ¿verdad?, para
para pedir cosas a favor nuestra, no somos exigentes para nosotros sacrificarnos y tratar de hacerlo mejor. ¿Qué pensaban ellos? Ellos pensaban que el Mesías sería un Mesías guerrero que los iba a libertar del yugo de los romanos. Ese era el concepto que ellos tenían. Ahora, ¿qué Pablo, ven por qué discutían? Porque ¿qué les hablaba Pablo a ellos? De Cristo. Les hablaba, Que pero iba a ¿qué dice morir, el verso? que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Estamos viendo acá un Mesías que iba a padecer. Ellos esperaban un Mesías que viniera como un guerrero, un peleador, ¿verdad? A formar un ejército invencible que venciera a los romanos y venciera a todo el mundo. Pero Pablo le está presentando aquí un Cristo que viene a padecer, que viene a sufrir, y si dice que resucitase de los muertos, ¿por qué? Porque iba a morir, ¿verdad? Así que un Cristo sufriente, un Cristo muriente, es lo que Pablo está presentando. Así que, hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo les estaba hablando de dos enseñanzas primordiales. La primera de ellas es que el Cristo debía padecer y morir para luego resucitar de entre los muertos. Aquel hecho de una persona resucitar de entre los muertos parece que no le decía nada a ellos. A veces la persona está tan ofuscada en algunas cosas que ni siquiera escucha bien lo que se le está diciendo. Saben que un problema que tenemos, y es muy abundante en nosotros los seres humanos, es que como que no aprendemos a escuchar bien. A veces la persona está, le están dando una explicación y en vez de escuchar la explicación, la persona está razonando otra cosa en su mente, está analizando unos detalles, otras cosas, y esto es muy común. Pablo les estaba hablando de un hombre que había resucitado y ni aún así ellos se interesaban por ver esta verdad tan poderosa. No se conocía de nadie que lo habían sacrificado de esa manera, lo habían crucificado y que había resucitado de entre los muertos, porque sí, a través de la Biblia hallamos 7 resurrecciones, no más, 7 resurrecciones en toda la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solo 2 resurrecciones, en el Nuevo Testamento 5 resurrecciones, pero le están presentando a alguien que resucitó de los muertos, así que y también aquí podemos ver algo importante, y es que le estaban diciendo que ese Jesús que ellos rechazaron era el Cristo, era el Mesías que Dios había enviado a este mundo. Ahora, recordemos que Pablo no enseñaba esta verdad citando los evangelios. Muy importante tener esto claro, ¿no? Pablo estaba allí, le estaba predicando a ellos, le estaba diciendo que Jesús era el Mesías y que el Mesías debía de padecer y debía resucitar, pero él no le estaba citando el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No existía. ¿Están entendiendo esto, hermano? Todavía el primer libro del Nuevo Testamento no se había escrito ni siquiera. Así que es importante tener esto en cuenta. Pablo estaba citando el Antiguo Testamento porque precisamente se piensa, si no es Gálatas, que Primera Tesalonicenses es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Si no es Gálatas, hay un poquito no hay acuerdo en esto, pero uno de los dos es, o es Gálatas o es Primera Tesalonicenses, el primer libro escrito del Nuevo Testamento. ¿Y dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba en Tesalónica. Y ese libro
de los tesalonicenses fue escrito a una iglesia ya. Así que Pablo le escribiría a esta iglesia, pero esta iglesia en ese momento que Pablo estaba hablando no se había formado siquiera, porque estaban recientes que habían llegado a aquella ciudad. Así que creo que están entendiendo esto, hermano, es muy claro. Pablo le estaba hablando a ellos y le estaba mostrando a Jesús a través del Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero ponerlos a ustedes a pensar, todos los que están por Zoom y los que están presentes acá. ¿Puede usted recordar alguna cita del Antiguo Testamento que hable del Mesías sufriente, de un Mesías que viene a sufrir? ¿Puede recordar alguna cita? Déjeme ver, ¿alguien por Zoom puede recordar alguna cita? ¿Han leído algo en el Antiguo Testamento? Déjenme ver si le ayudo un poquito. Está como en el profeta Isaías. Está entre los capítulos 50 y 60 del profeta Isaías. María Rubiela quiere decir. Hermana Rubiela. ¿Hermana Rubiela quiere hablar? Sé que es el profeta Isaías del capítulo 52. Creo que es 52, versículo, a ver, no recuerdo. 53. Ah, sí, 53:7. Y afligido, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. 53. Recuerden que esa misma lectura iba leyendo el eunuco que Felipe se encontró con él. Estaba leyendo el profeta Isaías y él le pregunta, ¿y de quién dice esto el profeta? Eso es el caso del eunuco, ¿verdad? Lo dice de él mismo, de otro, y Felipe le explica. Así que, hermanos, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Que toma Isaías 53 y le está hablando en la sinagoga de el Mesías sufriente. ¿Qué pasaba con estos judíos que era que no conocían esta cita? Sí la conocían, pero pasaron por alto estas verdades. Es maravilloso lo que dice allí. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de que Jesús, el Mesías, iba a venir y se iba a confundir. Si Jesús entraba aquí entre nosotros y no lo conocíamos, podíamos confundirlo con cualquier persona. No era que tenía una aureola, ni que tenía una mirada penetrante, nada de eso. Jesús no utilizaba ninguno de estos procedimientos. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué vemos aquí? Un Mesías sufriente. Ese era el que estaba profetizado. ¿Y qué esperaban los judíos? Un Mesías guerrero, un hombre que viniera a pelear y a darle victoria a los judíos sobre el imperio romano y convertir a Israel en la gran potencia del mundo. ¿Ya ven por qué discutían? Pablo les estaba mostrando esta verdad, pero ellos, por su tradición, y a veces, hermanos, una gente se le puede mostrar algo por la palabra, pero en ocasiones la tradición, la creencia de una persona, la cultura de una persona, pues termina siendo más fuerte que
mirar y aceptar lo que dice la palabra de Dios. Así que esto es lo primero, un Mesías sufriente, y lo otro es que Jesús es el Mesías. Así que este es el fundamento del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, se fundamenta en que Jesús es el Cristo y que el Cristo vino a padecer, porque él vino a salvarnos, a entregar su vida, y que al tercer día resucitó. Es decir, no estamos creyendo en un Cristo muerto, estamos creyendo en un Cristo vivo. Todo eso es el fundamento del Evangelio. Ahora, ¿qué impacto produjeron aquellas dos enseñanzas? Recuérdense que los judíos estaban discutiendo con Pablo. Pero ¿qué impacto produjeron aquellas dos enseñanzas? Vamos a hallarlas en el verso 4, capítulo 17 de los Hechos, verso 4. Alguien, por favor, que lo lea. Hermana Juliana. El versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Hermano, ¿qué le parece? Algunos judíos creyeron. ¿Quiénes eran la gente que tenían a mano las escrituras? Los judíos. Pero cambiaron los mandamientos de Dios por las tradiciones, por los dogmas. Todavía en estos tiempos los judíos tienen una serie de libros, Talmud y otros más, que allí están las cosas que ellos creen. Allí están. La Biblia la tienen casi como un adorno, porque la mayoría de las cosas están en estos libros que ellos creen, que ellos defienden. Por eso Jesús dijo que ese pueblo de labios lo honraba, pero que su corazón estaba lejos de él, y que los mandamientos que se habían aprendido eran mandamientos de hombres cuando ellos tenían los mandamientos de Dios. Así que los que más rápido debieron creer fueron los judíos. ¿Por qué? Porque le estaba mostrando el profeta Isaías. Pablo le está enseñando lo que dice el profeta Isaías y lo que dicen otras partes del Antiguo Testamento. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, vamos allá a la figura de Cristo en muchísimos lugares y de muchísimas maneras. Ahora, ¿quiénes fueron los que más creyeron? Según el verso 4. Los griegos, los que no tenían conocimiento de la Biblia, los que no tenían conocimientos del Antiguo Testamento, creyeron en Jesús como su Salvador. Cuando estamos hablando, hermanos, de estos creyentes, estos que creyeron allí, son ellos parte de los creyentes que quizás unos meses más adelante el apóstol Pablo le escribió la primera carta a los tesalonicenses. No pasó mucho tiempo después de esto cuando Pablo ya le está escribiendo no a un grupo disperso, sino a una congregación que estaba allí en la ciudad de Tesalónica. Yo quiero que nosotros vamos a dejar un momentito Hechos 17 y vayamos a Primera Tesalonicenses. Así que dejen marcado Hechos 17 y vayamos a primer libro de los Tesalonicenses. Vamos a ver. Y ustedes recordarán, Ana Cecilia está por acá. Después de Filipenses. Vamos a ver, ustedes recordarán, hermanos, quiénes estaban en el grupo que fueron a Tesalónica, ¿verdad? ¿Pueden recordar? Pablo, Silas y Timoteo, porque Lucas, aquí dice él
Lucas no se menciona cuando está narrando. Ahora, observen cómo comienza esta epístola, primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver, para que veamos ya a Pablo escribiéndole a aquella congregación. Así que esto pasó quizás algunos meses. Ya había una congregación que funcionaba en la ciudad de Tesalónica. Vamos a ver lo que dice. Beatriz. Beatriz. Ya. Primera de Tesalonicenses 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que noten, hermanos, cómo comienza, Pablo, Silvano. Silvano es Silas, Silas es el mismo Silvano. Y Timoteo, los tres que estamos viendo en el libro de los Hechos, dice que están remitiendo esta carta. Sabemos bien que probablemente Silas fue el copista, probablemente. Según algunas investigaciones, Silas conocía muy bien el griego, era un especialista en esta lengua. La inspiración del Espíritu Santo es a través de Pablo, pero los tres habían ido allí y los tres ahora le estaban escribiendo a esta iglesia. Quiero que entiendan que lo que estamos estudiando en el capítulo 17 ocurrió, este fue el comienzo de aquella iglesia, pero ya aquí estamos viendo una carta dirigida a esta iglesia y es una carta maravillosa con muchísimas enseñanzas. Parece que la gente de Tesalónica se interesaron bastante en la venida del Señor, porque en las dos cartas Pablo habla bastante acerca de la venida del Señor. Así que, hermanos, probablemente esta epístola, esta carta a los tesalonicenses es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento. Los demás fueron escritos antes del año 70, ya estaban todos estos libros, salvo probablemente el Apocalipsis, y tal vez faltaban las epístolas de Juan, pero todo lo demás, antes del año 70 ya estaba escrito, todos los libros que forman el Nuevo Testamento. Así que hay un nombre para los que copiaban o escribían los escribas. Sí, los amanuenses. Sí, amanuenses. Que escribieron Lo que escribían los libros. El apóstol Pablo le dictaba, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, Pablo dijo muchísimas cosas que no aparecen escritas, pero en ese momento, entonces ellos, sí, porque escribían a mano, amanuenses se llamaban, los que escribían, los copistas que escribían. ¿Y qué pasaba con estas cartas? Se hacían copias, ellos mismos hacían copias para distribuirlas a las diferentes iglesias. No todo el mundo podía tener copias. Estamos hablando de que en la congregación había una copia para todos, y esa copia era leída y era impartida, y los maestros estudiaban esto, se juntaban para estudiarlo y compartirlo y enseñarle a los hermanos. No había copiadora, ¿verdad, hermano Antonio? No. Sin embargo, hermanos, hoy mire cuánta facilidad tenemos, mire cómo nosotros podemos tener una Biblia a mano, en un dispositivo electrónico, tener varias Biblias, ¿verdad? Y podemos consultar varias versiones y todas estas cosas. Yo creo que este es un tiempo muy especial para nosotros poder aprender la palabra de Dios, porque tenemos esta facilidad. Sin embargo, esta gente, con toda aquella limitación, había un fervor, había un interés por todas estas cosas. Así que, ¿qué
¿Qué pasó allí en Tesalónica? Ustedes recuerdan que hace un rato yo dije que en Tesalónica había una sinagoga, y si hay una sinagoga hay judíos, y si hay judíos no lo estamos desacreditando, pero hay problemas. Hay problemas, sí, hay problemas. ¿Qué cosa es esa? Y es lo que nosotros vemos, y vamos a verlo, vamos a ver acá lo que dice la Biblia, ¿verdad? Yo no estoy exagerando, estoy solo diciendo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos enseña el capítulo 17, verso 5 de los Hechos. Vamos a ver. Hechos 17, 5. Carmen. Hechos 17:5 nos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Así que, hermano, como había pasado en otras ciudades del Asia Menor, recuérdense que casi donde quiera que fueron Pablo y Silas, ¿qué pasaba? Salían los judíos, alborotaban el pueblo y llegaron a apedrear a Pablo, llegaron a perseguirlo, a expulsarlo, bueno, en fin. Aquí estamos viendo esto, estamos viendo esta situación. Y volvieron otra vez a levantarse contra la predicación de la verdad del evangelio. ¿Cuál era la controversia? Ya nosotros sabemos, ellos creían en un Mesías guerrero que venía a defenderlos a ellos, y Pablo le está predicando que un Mesías sufriente que vino a padecer, ¿verdad? A dar su vida para salvar al hombre del pecado, y que iba a resucitar al tercer día. Ahora, noten hermanos, ahí uno puede ver quién está en la verdad y quién no, porque supuestamente los judíos estaban defendiendo una verdad que ellos tenían de siglos. Sin embargo, ¿a quiénes tomaron para apoyar esa supuesta verdad de ellos? Dice que tomaron consigo hombres ociosos. Dice aquí hombres malos. Yo me atrevería a añadirle una palabra: delincuentes. No eran buenas personas, no eran personas decentes, no eran personas serias. Está hablando aquí de personas, dice, ociosos, y una gente ociosa. ¿Sale algo bueno? No hay manera que el ocio pueda producir algo bueno en la vida de una persona. Y hombres malos juntaron una turba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que alborotaron la ciudad. Aquella gente alborotaron aquella ciudad de Tesalónica. Y dice aquí que llegaron a la casa de Jasón. Hasta este momento nosotros no sabemos quién es Jasón, ¿verdad? No sabemos, pero podemos deducir que se estaba refiriendo a alguien que parece que alojaba a Pablo y a sus acompañantes. Pablo, Silas y Timoteo estaban alojados en la casa de Jasón, y todo da a indicar que este Jasón era uno de los que habían creído a la predicación del apóstol Pablo. Por regla natural podemos entenderlo y deducirlo, porque ¿a qué fueron ellos a la casa de Jasón? Es porque Pablo estaba allí. Ellos pensaban que Pablo estaba en aquel lugar. Así que Jasón, que parece ser un líder, una persona muy conocida en la ciudad, pues creyó junto con otros más, otros creyentes. Recuérdense que cuando nosotros
vemos lo que dice el verso 4, dice que algunos judíos creyeron y otros griegos en mayor cantidad también creyeron. No sabemos si Jasón era judío o era griego. No sé, quizás habría que hacer una investigación con este nombre, si era griego o era judío, pero el caso es que creyó en Jesús, creyó en el Señor, nació de nuevo, porque vamos a ver algo aquí que sucedió con él, que es una característica de una persona que ha conocido de verdad al Señor. Ahora, noten, hermanos, noten que ellos, ¿a qué fueron los judíos con esta turba? A la casa de Jasón. A sacar ¿A quién? Pablo. A Pablo y a sus compañeros. Fueron, y el propósito sería, imagínense la clase de hombre que había allí, malos, ociosos. La idea sería golpearlo, tal vez con la intención hasta de matarlo, porque eran hombres que eran delincuentes realmente, según la característica que aparece aquí. Así que fueron con esa intención, pero Pablo, Silas y Timoteo no estaban allí. No explica el versículo dónde ellos estaban, pero no estaban allí, porque de haber estado allí, lo sacan de la casa, lo encuentran. Así que no lo encontraron en aquel lugar. Vamos a ver lo que nos dice este verso 6. Vamos a ver. Versículo 6. Hermana Anabel. Muchas gracias, hermano Antonio. Bendiciones. El versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así que, hermano, Pablo, Silas y Timoteo no estaban allí cuando llegaron los sediciosos, cuando llegaron aquella turba. No los encontraron. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron a Jasón y dice, y a los otros nuevos creyentes, parece que en la casa de Jasón también se reunían algunos creyentes. Sabemos bien que en principio las iglesias comenzaron a funcionar en casa de personas. No se utilizó así en principio la construcción de templos. Los templos vinieron un poquito más adelante. La mayoría de las congregaciones funcionaban en casa de personas y se reunían en algunos lugares los creyentes, pero mayormente eran grupos que se reunían en casas. Así que los hermanos, los nuevos creyentes, recuerden, y quiero que vayamos un poquito atrás para que nos demos cuenta del tiempo que había pasado de la predicación. En el verso 2 dice que Pablo estuvo por 3 días de reposo discutiendo con ellos. Estamos hablando de 3 semanas, ¿verdad? No sabemos después de esto cuántos días pasaron hasta que se produjo esta turba, pero no parece que fue mucho tiempo. Lo que quiere decir que nosotros aquí estamos ante creyentes que no tenían tantísimo tiempo siendo cristianos, No estamos aquí tal vez, y yo no sé exactamente esto que voy a decir, pero pienso que quizás ni 6 meses tenían siendo cristianos en aquel lugar, probablemente no. Cuando nosotros medimos esto, el poco tiempo sirviendo a Dios, podemos pensar que se trata de una persona que no está como tan interesada en mantener una verdad. Cuando una persona tiene poco tiempo conociendo algo, practicando algo, como que no es tan firme, ¿verdad? Sin embargo, noten, hermanos, aquí la situación
que nosotros estamos viendo. Estos hermanos dice que fueron llevados, Jasón aquí parece que era el líder del grupo, fueron llevados ante las autoridades de la ciudad, y la turba gritaba y decía que esto que trastorna en el mundo entero, es decir, los cristianos que estaban trastornando el mundo, han llegado también hasta aquí. Era como una manera de difamar de ellos, ¿eh? Era una manera de desacreditar lo que se estaba haciendo. Ahora, ¿qué nosotros vemos aquí, hermanos? ¿Qué nosotros vemos aquí? Vemos que esta gente era nueva creyente. ¿Pudo haber salido huyendo el grupo de nuevos creyentes? Sí. Pudieron algunos decir, no, yo me retiro, ya yo no soy. Pero se mantuvieron firmes. Esto es algo, cuando estaba preparando este estudio bíblico, estaba meditando en esto, cómo estas personas, siendo nuevecitas en los caminos de Dios, se mantuvieron con esta firmeza, con esta fidelidad delante del Señor. Y cuando leemos esta epístola de Primera Tesalonicenses, vemos cuántas cosas el apóstol Pablo dice acerca de estos hermanos y cuántas enseñanzas maravillosas estos hermanos recibieron del apóstol Pablo. Es decir, estos hermanos comenzaron con buen pie, sirviendo al Señor, dispuesto a ser fiel a Dios. Y yo pregunto, cuando una persona de corazón conoce al Señor, ¿será que algo lo hará devolver? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Por qué? Hay una obra que ha hecho el Espíritu Santo. Recuerden que la obra no la hacemos nosotros. No se trata de un convencimiento de la razón nuestra. Sí, nosotros entendemos que debemos buscar a Dios, amamos a Dios y es algo que lo sentimos, pero no es un asunto de convicción lógica, es un toque del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es la obra de Dios. ¿Y quién puede destruir la obra de Dios? Nada, ni nadie. Así que este grupo, recuerden, Pablo no está aquí, ni está Silas, ni está Timoteo. ¿Dónde estaban? Bueno, más adelante nosotros podemos darnos cuenta de algo que probablemente pasó. Y esto es lo que aparece en el verso 10 de este mismo capítulo. Miren lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero hoy no vamos a estudiar esta parte. Lo que quiero mostrarles es que probablemente se oyó el tumulto. Inmediatamente algunos hermanos tomaron a Pablo, a Silas y a Timoteo y lo sacaron de la casa de Jasón, se lo llevaron escondido a un lugar y allí lo ocultaron. Cuando ellos llegaron a la casa de Jasón, no los encontraron ahí. Entonces, repito, estos hermanos que eran nuevos, pensemos que tenían 2 meses siendo cristianos, 3 meses, qué sé yo. Sin embargo, tenían esta firmeza. ¿Y cuál era la acusación? La acusación que le estaban haciendo era bastante seria. ¿Y dónde está? Está en el verso 7. Quiero que alguien se lea el versículo 7 para que veamos la acusación, que si se lee a la ligera como que no dice mucha cosa, pero era bastante seria. Hermana Mireya. Amén. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Están entendiendo esto, hermano? ¿Qué era de lo que lo estaban acusando?
que este grupo estaban contrario a que a las leyes del César. Esto era algo de fuerza mayor, ¿eh? No era cualquier cosa la acusación. Lo estaban acusando de estar en contra del gobierno, en contra del emperador, ¿eh? Y que ellos tenían otro rey que llamaban Jesús. ¿Sí? Una traición contra el imperio romano. Estamos viendo acá una acusación de alto nivel, de mucho peligro. Entonces, todo esto estaban corriendo los hermanos y la parte, y reitero esto, hermano, porque es un punto a analizar. Esta gente estaba nuevecito en los caminos de Dios. No estamos hablando de creyentes que tenían tantísima experiencia en el camino del Señor. Sin embargo, estos hermanos fueron capaces de soportar esto, de seguir adelante a pesar del peligro que implicaba esta acusación que les estaban haciendo. Me estaban acusando de estar en contra de los decretos de César. Eso era condenarse a muerte. Y de que tenían otro rey, que creían en otro rey que no era el César. Como el judío, hermanos, era como el camaleón, ¿verdad? Y aparece gente así, que dependiendo la circunstancia está de un lado, porque el judío en sí nunca miró bien el imperio romano, porque el imperio romano los dominaba. Y ellos tenían el concepto de que ellos debían dominar el mundo. Sin embargo, ahora están defendiendo al César. Ahora están a favor de las leyes del César. ¿Por qué? Porque ellos estaban contrarios a la voluntad de Dios. Así que veamos lo que dicen los últimos versículos, verso 8 y verso 9. Verso 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así que los judíos lograron alborotar al pueblo y a las autoridades con esta acusación. Porque, ¿qué tenían que hacer las autoridades? Defender al César, porque su posición estaba en juego. Esto no era algo, era como lo pusieron entre la espada y la pared, o aceptan lo que nosotros decimos, o nosotros decimos que ustedes están en contra del César. Y esto, así presionaron a Pilato, así lo presionaron los judíos, diciéndole que ellos no tenían más rey que el César, y que si él no condenaba a Jesús, él estaba en contra del César. Mire qué forma tan malvada, tan diabólica de querer manejar la situación. Era una práctica constante contra la voluntad de Dios. Y ahora, esta es la parte que asombra. Ellos hacían eso supuestamente defendiendo la verdad de Dios. La verdad que ellos creían y la verdad que ellos defendían como verdad de Dios, que no era basado en la palabra de Dios. Así que, hermanos, las autoridades detienen a Jasón y a los demás creyentes, pero como nadie podía detener aquella obra, recuérdense, ¿quién llamó a Pablo para ir a Macedonia? El Espíritu Santo los mandó. ¿Alguien podía detener esta obra? Nadie. Por esta razón, esta obra que se iniciaba en Tesalónica, recuerden, esta es la segunda ciudad de la provincia de Macedonia que ellos están visitando. Así que Jasón y los demás hermanos, noten lo que dice aquí, pagaron una fianza y quedaron en libertad. La fianza no era para allá, ya no tenían, probablemente tenían que presentarse ante el juez para ser juzgado, pero
se desactivó todo aquello. Y aquí, estos hermanos, noten, pudieron haber hecho otra cosa. Los hermanos pudieron haber dicho, bueno, tan nuevecito que somos en esto y ya estamos teniendo problemas, no, vamos a renunciar a esto. No, se mantuvieron. Pregunto yo, hermanos, ¿hay gente que ante la más mínima prueba de una vez quiere devolverse de los caminos de Dios? La más mínima dificultad. A veces una persona cree que servir a Dios es como que todo le salga bien, que lo hagan rico, que lo hagan famoso, que lo hagan poderoso, que todo sea maravilloso. Ah, no, porque yo sirvo a Dios. Dios da paz en el corazón, pero servir a Dios va a tener un costo en esta vida. Tendremos que sacrificar cosas, tendremos que perder cosas para poder honrar a Dios, porque cuesta servir al Señor. No es que todo el mundo tiene que pasar por una persecución, no es que para uno ser un buen cristiano tiene que ir a la cárcel, no tiene que ser esto, pero de alguna manera, hermanos, tenemos que pasar por algunas situaciones difíciles cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando estamos buscando al Señor. Y si una persona no pasa en ningún momento, ninguna situación difícil buscando a Dios, entonces ahí sí que hay que cuestionarse, porque alguna tribulación vamos a vivir. No es que siempre estemos en tribulación, quiero aclarar esto, porque este es el otro caso, este es el caso de una persona que nunca sale de un problema, y es por la infidelidad a Dios. Esto es otra cosa. Pero un cristiano sabe que en algún momento va a tener que padecer por la causa de Cristo. Alguien se va a burlar, algún familiar lo va a atacar, va a tener que perder algo material porque como cristiano ya no puede hacer ciertas cositas que no están bien, que antes quizás la hacía y le sacaba provecho. Tiene que renunciar a eso. ¿Para qué? Para poder honrar el nombre del Señor Jesús. Yo no sé, hermanos, si algunos de los que están aquí, los que están presentes o los que están por Zoom, y ya con esto vamos a concluir, han tenido en algún momento que padecer algo sabiendo que están padeciendo por ser cristianos. Una cosa es padecer por cosas que cualquiera puede padecer, la verdad. Pensemos que qué cosa, que hay un huracán y se va la luz y estamos una semana sin luz y uno está sufriendo. Estoy sufriendo por la causa del Señor. No, yo no estoy sufriendo por la causa del Señor, estoy sufriendo por un huracán y todo el mundo está pasando la misma. Pero que probablemente haya cosas que nosotros la hayamos sufrido por ser cristianos, por servir a Dios. Yo pienso que a todos nos ha pasado, pero si alguien recuerda algo, un cortito testimonio. ¿Se han burlado de usted en algún momento por ser cristiano? ¿Alguien, hasta en la familia? Bueno, a mí sí. ¿Eh? Sí. Que me voy a volver loca. Que le van a ver si se va a volver loca. Esa es una expresión muy común. Con esa Biblia te va a volver loco ahora. Yo le digo, estoy más cuerda que todos ustedes. Ahora que estamos Porque ahora cuerdos, que estoy cuerda, ahora es que soy sabia, ahora que tengo la sabiduría de mi Dios, pues que Dios me da sabiduría. Entonces, yo tengo situaciones que no es que he sufrido por ser cristiano, pero si hubiese dicho una mentira, o si hubiese hecho trampa, o si hubiese hecho algo mal, me hubiese librado de un montón de complicaciones. Entonces, por no hacerla, pues, hubo consecuencias. Seguro, es decir, el temor de Dios lo lleva a uno a decir, no, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Y hacer lo correcto a veces nos perjudica, ¿verdad? Nos puede perjudicar en algún aspecto en la vida, pero son de los puntos, hermanos, que debemos entender. Hay que padecer por la causa del Señor. Y gloria a Dios que podemos padecer por lo correcto, ¿verdad? No tener que padecer por lo incorrecto. Porque lo que yo digo en este aspecto es, cuando sorprenden un ladrón por ahí robando,
va a la cárcel con esta vergüenza, lo esposan, salen las noticias, sale esta persona por cometer un delito, ¿verdad? Y un descrédito. Si nosotros padecemos por lo correcto, por hacer el bien, yo creo que eso no tiene comparación en este mundo. ¿Cuánta gente padece por hacer las cosas malas? Por hacer lo incorrecto. Tiene que sufrir las consecuencias de las leyes y de la sociedad también. Así que, hermanos, aquí hay algo que nos sirve de una gran conclusión, y es que estos creyentes, incluyendo Jasón, solo tenían algunas semanas de haber recibido el evangelio, pero estaban dispuestos a ¿qué? A padecer persecución y, si es posible, hasta la cárcel por la causa de Cristo. Esta es la gran enseñanza que nosotros vemos acá de este pasaje. Y también otra cosa, el Señor, ¿qué impidió aquí? ¿Qué impidió? Que lo encontraran. Que lo encontraran. En otras ocasiones lo habían encontrado y hasta lo habían apedreado, pero ahora Dios lo impidió. Se dan cuenta, hermanos, de que uno diría, pero los maduros en el camino eran Pablo, Silas y Timoteo. Ellos eran los que tenían que padecer, ¿no? Dios ahora los libró, y aquellos otros que eran nuevecitos, Dios dijo, aprendan, aprendan. Dios nos pasará por procesos según su voluntad para hacernos madurar en la fe. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Preguntas? ¿Algún comentario acerca de esto? Pues parece que no. Entonces, hermano Antonio, aquí concluimos.